A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, una vez más a nuestro programa. Y bienvenidos, queridos profes, esta mañana, bueno, muy especial por la invitada, las invitadas que tendremos y bueno, y el tema que abordaremos, que será fotografía. Rafael, Humberto, Susana, ¿cómo los trata la vida, muchachos? Hola, ¿cómo están? De verdad, excelente y me alegro volverlos a encontrar por esta vía, por ahora. Y bueno, nada, vamos a tener una mañana interesante. Feliz día también a ustedes y a los escuchas, a los que nos oyen y a los invitados, a las invitadas que tenemos hoy aquí. Muy contento otra vez de estar aquí. Feliz día a todos. Bueno, nada, como siempre, a pesar del clima y de las adversidades, siempre estamos aquí tratando de compartir con todos ustedes una mañana divertida y además sustantiva. Hoy tenemos una entrevista estereofónica, es decir, a dos voces. Y bueno, ya vamos a ver por qué razón esta entrevista es a dos voces. Porque ya la naturaleza del objeto fundamental de nuestra convocatoria esta mañana es precisamente un libro a dos voces, un libro a cuatro manos. Vamos entonces a aproximarnos a ese fenómeno del diálogo, además, importantísimo que ocurre en ese libro, bueno, con la intervención de Susana, nuestra especialista en fotografía y en teoría del arte visual. Y luego seguimos por ahí. Bienvenida María Teresa Bulton, se me escapó, lo siento. Y Álvaro, le dejo que diga la otra compañera de diálogo. Vamos a hacer la presentación formal, Rafa, de nuestras invitadas, María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. María Teresa, bueno, es fotógrafa, es una de nuestras investigadoras más destacadas de fotografía y además es escritora, aunque mucho le cueste, según dice ella, pero bueno, ya lo hablará con Humberto, que creo que su inquietud va por allí. María Teresa, junto con Paolo Gasparini, creó y dirigió en 1977 la Fototeca, la primera galería de arte en Caracas dedicada exclusivamente a la fotografía. También presidió el Consejo Venezolano de Fotografía, fundió y dirigió el Centro de la Fotografía CONAC y la revista Extracámara, esa exquisitez de revista de fotografía que hicimos en Venezuela. María Teresa es la actual directora de la Fundación John Bolton, institución que busca rescatar y mantener el legado histórico venezolano. Asunto nada fácil, ¿no? Entre nosotros los venezolanos tan desmemoriados. María Teresa, bueno, hasta el momento ha publicado 4 libros, pero su último libro, el quinto hasta el momento, es el que nos convoca. Se trata de Un secreto sobre un secreto, coedición del Archivo y también de AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las conversaciones que sostiene con Joana Pérez Daza, quien también nos acompaña, curadora, crítica, articulista e investigadora en fotografía. Bienvenidas ambas entonces, Joana Pérez Daza y María Teresa Bulton, a Un Minuto con las Artes. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, buenos días. Y aquí estamos a la orden. A ver qué quieren de nosotras. Bueno, mira, yo estoy muy contenta de que estén precisamente las dos, porque yo quiero felicitarlas a ambas por ese secreto tan secreto del cual quisiera que nos hablen. Un secreto sobre un secreto es el título del libro donde ustedes conversan y en esa conversación se armó, vamos a decirlo así, una interesantísima historia de la fotografía dicha desde el testimonio, y eso es lo que me encantó del libro. Es un libro
muy personal, testimonial, muy diáfano y además con una, se nota, se percibe que en el diálogo que ustedes establecieron realmente ha habido afecto y al mismo tiempo mucho interés en dar una secuencia muy agradable de los hechos y de cómo sucedieron las cosas con respecto al desarrollo de la fotografía en Venezuela. Pero asimismo, además del devenir de la fotografía, allí está, también se incluyen otros temas que me parecen muy, muy importantes, como la ética del investigador, hasta qué punto se es investigador, se puede ser crítico si al mismo tiempo o en algún momento de la vida se es gerente o se es directivo o representante pues en algún cargo específico, como fue el caso de María Teresa. Luego también cómo se desarrollaron se desarrolló las diversas publicaciones y en especial la revista Extracámara, que tuvo tanta fuerza y tanta importancia. Es interesante también leer eso, cómo sucedió, cuáles eran los criterios, cómo pensaban, qué buscaban, me pareció fantástico. Y sobre todo, cómo ejercer la crítica fotográfica. Hasta qué punto, cómo se ejerce el criterio con respecto a la fotografía. Eso cómo es la manera de abordarla, cómo trabajarla, cómo establecer diferenciaciones de categorías al respecto. Y tengo como dos preguntas. Una como muy obvia, tal vez para comenzar, que la razón del título del libro. Háblennos de ese secreto sobre un secreto. Esa es una. Y la otra, me llamó mucho la atención un comentario que en algún momento dado en el diálogo, María Teresa, cuando Joana le pregunta acerca de la situación actual en la investigación sobre fotografía, María Teresa respondió que sentía que como hubo vamos a decir, un bajón en cuanto a la funcionalidad de algunas instituciones museísticas, al respecto no se estaba desarrollando como en otros momentos, y eso es posible, sobre todo porque el tema de publicaciones no es nada más en fotografía, sino en general se ha complicado mucho en el país. Pero yo quisiera contrarrestar la respuesta con el rol que me parece muy importante que está haciendo, por ejemplo, el Archivo Fotografía Urbana, el Centro de Artes Integradas con el CIEF, que tiene un diplomado de fotografía en alianza precisamente con la Universidad Católica Andrés Bello, el mismo Centro Cultural UCAP, que también se están haciendo exposiciones, la Galería Carmen Araujo Arte, que ha tenido también mucho interés en exponer y promover todo lo que se está haciendo actualmente en fotografía, y no hablemos de curadores que están activísimos, con la misma Joana, Sagrario Berti, bueno, me viene a mi cabeza Costanza de Rogatis, que de alguna manera también lo hace. Bueno, esas serían como mis dos preguntas para iniciar el diálogo de la mañana. Bueno, lo de un secreto sobre un secreto te lo va a decir Joana, porque eso viene de Susan Sontag. de Diane Arbus, que trata de definir la fotografía precisamente como eso. ¿Qué es la fotografía? Un secreto sobre un secreto. Mientras más te cuenta, menos te dice, parafraseándolo un poco. Esas capas de información que están contenidas en una imagen que para una persona puede significar algo en algún momento dado y para otra cambiar la percepción. La intención de estas conversaciones, como las concebimos, era una atmósfera de amistad, de afecto, de camaradería, sin imposturas y sin, digamos, pretensiones complicadas, sino hacer al lector partícipes de estas conversaciones, que lo que hicimos fue darle orden y estructura a lo que veníamos ya desde hace rato trabajando como compañeras de trabajo y como amigas. Entonces nos damos cuenta que en esa relación de intercambio, de aprendizaje, de compartir,
también hay secretos. También no, yo le decía a María Teresa que no porque deban permanecer ocultos o porque sea algo que haya que esconder, sino porque han estado muy silenciados, han estado como desapercibidos y hace falta entonces precisamente sacarlos a la luz. Fotografía, la palabra fotografía es escribir con luz, dibujar con luz. Entonces queríamos desde esa relación imagen y palabra sacar a la luz toda esa historia de la fotografía venezolana que guarda María Teresa como persona, porque desde su propia vivencia se empieza a contar y se empiezan a hilar episodios importantísimos de nuestra fotografía venezolana, no solo a nivel de gestión, de gerencia institucional, sino también de investigación y de creación. Entonces, para mí era muy importante que esos secretos, que a veces para mí eran hallazgos y sorpresas, estar con María Teresa conversando y encontrar un manuscrito, encontrar unas memorias de un simposio de fotografía, encontrar una cantidad de anécdotas interesantísimas, la columna que escribió María Teresa en el Nacional durante varios años. Entonces, allí para mí habían secretos, cosas que no conocía y que todas eran, digamos que una sorpresa, un asombro, y me parecía fascinante que quienes se interesan en la imagen pudiesen conocerla, pero también creo que una de las intenciones de estas conversaciones es pasearnos por la historia del país a través de la fotografía. Entonces, no necesariamente únicamente restringirlo a la imagen, sino también cuando veíamos la columna del Nacional, para mí era muy llamativo ver las publicidades que estaban alrededor de esa columna, de aerolíneas, de whiskies, de la programación televisiva del fin de semana. Entonces eso a mí me estaba contando otras historias, esas narrativas paralelas, y eran como secretos. Bueno, respecto a la segunda pregunta, que es muy compleja, yo pienso que la falta de museos y la falta de prensa escrita ha mermado mucho la crítica de fotografía. O sea, yo me acuerdo con el Nacional, con el Universal, que uno compraba en el kiosco, estaba escrito, habían reseñas de fotografía, habían columnas de fotografía, y eso era importantísimo, porque eso era continuo, pues, o sea, toda la semana había algo de fotografía escrito, ¿no? Una reflexión, no habían tantas galerías quizás como ahora, pero había más contacto entre los fotógrafos, sobre todo en los museos. Sí, no solamente con los fotógrafos, yo creo que con los artistas en general, ¿no? Sábado, o sea, los domingos, el domingo que en cualquier país es un día bajo, triste, fastidioso, porque no hay dónde ir, qué sé yo. Me acuerdo en Nueva York era horrible los domingos. Bueno, aquí los domingos eran una maravilla, porque uno iba al Museo de Bellas Artes, a la Galería de Arte Nacional, al Museo de Arte Contemporáneo, se encontraba con amigos, se encontraba con gente, se conversaba, se veía la exposición. O sea, había un intercambio cultural mucho más intenso, yo pienso, que ahora. Y eso en cuanto a la crítica, pero por ejemplo digamos, la investigación, que sería como el ejercicio más profundo que se está ejerciendo desde centros académicos, tal vez en eso podría haber más impulso. Precisamente el ejemplo que comenté antes de la UCAP con el CIEF, con el Centro de Artes Integradas, que están haciendo, bueno, estudios fotográficos. Digamos, es otra manera desde el ámbito privado de mantener la conexión y de desarrollar por lo menos una visión de lo que está, tal vez, de lo, de lo que esté ocurriendo actualmente. Eso es verdad, sobre todo el Internet, te voy a decir. Sí. Internet es una maravilla para la investigación,
O sea, porque antes había, yo creo que lo digo en el libro, había que comprar el libro o comprar la revista o comprar el periódico, que eso era más accesible, pero comprar el libro era muy difícil. O sea, yo pude hacerlo porque yo viajaba, pude viajar y pude comprar libros de crítica de fotografía importante fuera, ¿no? Pero ahora el internet lo ha hecho mucho más fácil todo, pues, porque desde tu casa tú puedes meterte en YouTube, hay programas estupendos de intelectuales, de filósofos, de investigadores, ¿no? Entonces sí, pero entonces habría que publicarlos, habría que sacarlos afuera, no sé si con alumnos o qué, no sé. Yo siento que todavía no hay suficiente vínculo entre el público y el investigador, porque eso también lo digo en el libro, antes en el interior eso era catastrófico, pues. O sea, no había internet justamente y habían solo libros y libros no habían afuera, ¿no? Entonces, bueno, no todo es malo, obviamente. No, no. Cuando tú comentabas todo de la compra de los libros y de armar la biblioteca es que de verdad se trabajaba con las uñas y bueno, es que realmente 20, 30, no, que 20, 30 años atrás, realmente todo lo hacíamos así y con las posibilidades que se tuviera a mano. No, yo me acuerdo, sí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la revista Extracámara sobre el Caribe. Eso fue horrible porque, claro, había Cuba, Santo Domingo, o sea, Haití, Santo Domingo, en fin, Haití, sí, Haití, porque Haití era muy importante antropológicamente, en fin, ¿no? Pero Barbados, Jamaica, no se sabía. Entonces, ¿cómo se conseguía eso? Llamar a la embajada por teléfono, es que ustedes acaso tienen un centro de fotografía y denos el teléfono, llamar por teléfono, averiguar. En fin, era así, pues. O sea, era Claro, difícil. ¿No? así era, es verdad. No, bueno, yo voy a conversar un poco porque no sé, por la conversación y por lo que había estado leyendo, me parece intuir una relación bastante estrecha con la fotografía y la escritura. Yo voy a ver cómo entró el tema que realmente me importaba, que es el de la escritura, pero es que sí hay una relación muy estrecha. La fotografía es un arte que empieza siendo muy técnico, es un trabajo técnico, había que recoger la realidad con una cantidad de artificio técnico para recoger un momento que era muy estudiado, muy trabajado, muy puesto bonito para que fuera bien captado, pero eso se acaba cuando empieza definitivamente cuando empieza la instantánea, el trabajo con la instantánea, agarrar el instante. Entonces la fotografía pasa a un discurso mucho más directo con el tiempo, ¿no? Una cosa, atrapar en instante, atrapar en una imagen en instante. Ahora, la fotografía dio ese brinco rapidísimo, o sea, todo el principio del siglo XX hizo ese brinco como muy rápido. Y llegó a un sitio, lo que vale es la fotografía prácticamente, hoy que hay tanta tecnología en los celulares y que para tomar una buena fotografía yo que tener un buen celular tengo, casi así, el valor, yo hablaba de fotografía de arte, claro, el valor artístico de la fotografía voy a usar una palabra fea, pero como se me ocurre decirlo, se ha reducido, entre comillas, al valor de la imagen fotografiada, lo que muestra la imagen, lo que la imagen toca, como la imagen afecta a quien la observa. Ahora, eso lo hace la poesía también, y lo ha hecho siempre, pero toma conciencia de la poesía en el siglo XIX, cuando se hace el valor del instante de la imagen poética. Y en ese sentido digo, wow, qué enlace tan particular tiene la fotografía y la imagen poética en tanto trabajo con imagen, en tanto lectura de imagen. Ahora, el trabajo del crítico de fotografía
pregunto, ¿no es muy parecido al trabajo del crítico de poesía? El sentir la imagen y de qué se habla con una imagen propuesta. Claro, en la gramática, en la palabra está, pero no sé, hay un empate. La poesía se utiliza en todas las artes. Yo puedo usar una imagen poética y meterla en un collage o meterla en como el epígrafo en una instalación. Y la fotografía, ¿acaso tampoco no la podemos poner donde nos dé la gana? La imagen ya no es solo la fotografía, sino lo que la imagen sugiere como posibilidad imaginaria. Y ahí estoy. Entonces el trabajo de la escritura, el trabajo escritorial, no sé si se dice esa palabra, del crítico de imagen poética e imagen fotográfica no es muy semejante. Le pregunto a ustedes, que yo no soy crítico ni nada. Bueno, Esa es como mi pregunta, disculpe yo creo que siempre la escritura y la fotografía han sido aliadas, pues, ¿no? Toda la vida, ¿no? Ahora, yo creo que estamos entrando en otra fotografía a través, otra percepción fotográfica, otra de digerir la fotografía y pensar la fotografía con las redes sociales. O sea, yo creo que ahora hemos entrado en otra cosa y habrá que tener otra crítica y otra investigación, porque de verdad todo ha cambiado ahora. ¿Cómo tú asimilas esa fotografía a través de Instagram, de Facebook, en fin, de las redes sociales, ¿no? O sea, la comunicación en sí está cambiando. Entonces, eso es interesante porque eso es lo que nos dañe ahora, el hoy, ahora y el aquí. Y valorar la imagen en sí, ¿no? Toca como cuál es el valor de una imagen, porque fotografía en internet hay tantas que, como usted dice también en el libro, hay un momento que uno se marea con el Instagram, ya va, y no quiero saber nada de Instagram, y uno se aburre de ver y ver imagen. Pero cuando una imagen llega fuertemente a quien la esté viendo, ese es un análisis importantísimo, ¿no? A rescatar también incluso dentro de esta vorágine imaginaria, me parece a mí. Bueno, yo creo que antes uno podía pensar la fotografía un poco más que ahora. Ahora, como usted dice, hay tantas imágenes que es difícil, ¿no? O sea, uno puede agarrar una imagen y pensar sobre ella, ¿no? Y escribir sobre ella, pero hay millones. Demasiado. Y es importante entonces el bajar y aprender a recoger lo que hay que recoger, claro. Sí. No, yo creo que hay varias dimensiones de esa relación tan intrincada que tienen la imagen y la palabra. Una, de hecho, María Teresa la abordó y la presentamos en el libro, que es que ella hace sus propias fotografías y luego escribe, luego como una especie de bitácora, de diario. De hecho, este trabajo se llama Experiencias. Escribe y va dando como pistas al espectador sobre ese trabajo, está dando también un condicionamiento y un contexto. Pero, y esa relación la han trabajado, por ejemplo, aquí en Venezuela, otro fotógrafo, se me viene ahorita a la cabeza, Fina Gómez, que como fotógrafa trabajó también con poetas. Entonces, esa relación imagen-palabra, pero es que además la imagen en sí misma, una narrativa, la imagen en sí misma nos echa un cuento y en ese cuento nosotros podemos verlo desde afuera, pero también podemos navegarlo, ¿no? Yo un ejercicio que suelo hacer con mis estudiantes es mandarlos a escribir una historia a partir de una imagen, pero ellos insertos en esa historia, ellos como si fuesen un observador o un personaje dentro de esa imagen que está allí. Entonces, yo creo que las relaciones son muchísimas, pensando en el tema de las redes, cuando está esa imagen por Instagram, pero viene acompañada de un caption, de un texto que también va aportando otros datos
que yo no creo ni me parece justa esa frase de que si una imagen vale más que 1000 palabras, o creo que son ámbitos complementarios, distintos, ricos y diversos en sí mismos, pero que pueden en sí mismos tener unas interrelaciones maravillosas. Y bueno, pudiésemos estar aquí todo el día hablando de ellas, pero con la poesía particularmente, porque es evocación y es también sensibilidad. Yo creo que la fotografía, como lo decía Roland Barthes, te punza, y la poesía también. A veces no sabemos cómo. Pensaba en Federico García Lorca, que decía que poesía es la unión de dos palabras que tú no sabías que podían juntarse y de repente ocurre como un milagro, como una epifanía. Para mí esa es la descripción más acertada de lo que es la poesía, porque así lo siento como lectora. Y ocurre también en la fotografía. Ese instante decisivo del que hablaba Cartier-Bresson y que hemos revisado y confrontado a lo largo del tiempo, es también una epifanía, es también un hallazgo, y es también esa curiosidad que te da al mirar distinto algo que quizás está allí, que de repente te atrapa por el ángulo, por la iluminación, por el enfoque o por el desenfoque, punto de fuga, o por lo que mueve, entonces lo que seleccionas. Entonces yo creo que las relaciones son muchas y riquísimas. Bien, bueno, María Teresa, Joana, vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy. Pausa musical y compromisos comerciales de la emisora. En cuanto al tema musical, hay que decir que hacia el final del libro Un secreto sobre un secreto, María Teresa refiere que le gusta más lo popular. Ella dice que le encanta la Villos porque la alegra. Y nosotros también estamos de acuerdo con eso. La Villa es una alegría muy, muy nuestra, ¿no? Muy propia. Vamos entonces, a propósito de la fotografía, a escuchar con la Bellos Caracas Boys No te retrates, y ya regresamos con María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Lavillos, No te retrates y los compromisos comerciales de la emisora. Bueno, y continuamos en nuestra conversación con María Teresa Bulton y Joana Pérez Daza. Rafael. Sí, bueno, esta pieza de Billos no podía ser más providencial para el programa y los temas que estamos tratando, porque bueno, el retrato es un elemento fundamental del libro mismo que estamos evocando hoy, porque de alguna manera la entrevista, tal como la dispone Joana en su diálogo con María Teresa, puede considerarse un género biográfico. Es decir, la entrevista es como una especie de retrato, ¿no? Susana Benco acaba de decirnos o hacer referencia al aspecto documental del libro también. Es decir, que el libro tiene el valor de funcionar como un retrato del artista, en este caso de María Teresa Bulton, pero al mismo tiempo un retrato colectivo, o sea, el retrato del devenir de la fotografía venezolana contemporánea, inclusive de la historia más digamos, lejana de los orígenes de la fotografía en Venezuela, ¿verdad? Y me parece que el libro, uno de los valores fundamentales es precisamente eso, que a través del retrato de un artista, de una crítica, de una historiadora, nos proporciona también el retrato de un país desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de la experiencia fotográfica. Eso obviamente involucra también el tema de la relación entre imagen y escritura, cómo hacer hablar la imagen o cómo hablar de la imagen, que es un tema fundamental de la crítica visual, de las artes visuales en general, ¿verdad? Cómo hacer hablar la imagen. Es decir, en algún número de Extra Cámara yo publiqué hace mucho tiempo, ya ni recuerdo el título, un texto que trabajaba ese tema precisamente de la potencia hermenéutica de la imagen fotográfica por el elemento narrativo que está incorporado en la imagen. Como la tentación de reescribir la imagen en palabras es muy fuerte.
Y desde muy antiguo, la relación entre imagen visual y palabra es algo indivisible, digamos que es una especie de tautología cultural, histórica, esa relación imagen-palabra. Pero eso se puede decir en general de la relación con la imagen visual y la interpretación. Bueno, la célebre confrontación de Leonardo da Vinci entre poesía y pintura, que es lo que está por encima de quién, pintura, poesía, y al final de cuentas, ese es ¿cómo se llama? Un enfrentamiento que no se puede resolver, ¿verdad? Ya la frase de Horacio, pictura poesis, que ha generado tanta palabra, tanta letra, ¿verdad? Sobre la relación entre poesía y pintura, o en este caso, poesía y fotografía. Pero también, ¿verdad? El caso singular en que la escritura forma parte de una operación fotográfica. ¿En qué sentido? El propio libro de María Teresa que Joana acaba de evocar, ¿verdad? Que se llama Experiencias, es un libro en el que hay un diálogo entre imagen y escritura. Es decir, hay fotografía y escritura al mismo tiempo del artista. Es decir, que ahí la imagen fotográfica va acompañado con lo que los teóricos de la fotografía llamarían un anclaje verbal. O sea, la imagen está anclada a un texto. Y lo que yo veo en el libro que estamos comentando, Un secreto sobre un secreto, porque no conozco el libro de Experiencia, por las imágenes que salen acá, que el libro sí es un diálogo entre la imagen fotográfica y un texto alusivo a la imagen, o de pronto no necesariamente esa alusión es explícita. Pueden ser relaciones bastante menos directas entre imagen y texto, ¿verdad? Más de carácter poético, si se quiere, en el sentido de, como decía Joana también, recordando a García Lorca, la poesía se produce por el encuentro entre dos imágenes distantes y distintas, que no se espera que confluyan en un momento que ella llamó muy bien epifánico. Esa es la misma teoría que tenía Breton de la imagen, ¿verdad? La imagen poética es el encuentro entre dos elementos insospechados que crea esa emoción reveladora de un instante de choque entre dos cosas que se oponen o que no estaban previstos que se unieran nunca. Y eso es lo que hace la poesía, la potencia analógica de la poesía o la potencia analógica de la imagen, ¿verdad? Pero ese libro nos muestra que la fotografía también dialoga con la escritura, es decir, visualmente. La caligrafía de María Teresa tiene un valor visual. Entonces, en el juego con la imagen fotográfica de la propia María Teresa, con paisajes de la ciudad de Nueva York, con autorretratos de ella dentro de un salón, o experiencias anecdóticas con, por ejemplo, la anécdota con el apartamento de esta amiga que se cae la biblioteca. Es decir, hay un diálogo entre imagen y escritura que está explícito en el texto, forma parte de la poética del libro. Y eso me hizo recordar que ella no está sola en ese juego imagen-escritura en la imagen. Por ejemplo, las fotografías de Duane Michels, en la que el texto verbal es tan importante como la imagen. O más cerca de nosotros, los experimentos de Enrique Hernández de Jesús con sus fotografías escritas al borde o intervenidas con caligrafía, con texto. Es decir, que hay ahí como un nicho también de expresividad en el cual imagen y palabra están no solamente teóricamente funcionando, sino explícitamente funcionando materialmente como artefacto estético. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Duane Michels, la caligrafía y el texto tienen casi tanta importancia como la imagen, y ahí hay un equilibrio muy grande. Y bueno, ya en el caso de Hernández de Jesús es menos precisa esa relación, y la caligrafía no es tan
tan interesante desde mi punto de vista. Pero lo que quería resaltar era ese vínculo escritura-imagen que también se puede hacer como recurso expresivo dentro de un mismo soporte. La escritura y la imagen conviviendo en el mismo soporte. Poco era esa el comentario, ni siquiera es una pregunta, ¿verdad? No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Joana o María Teresa. Bueno, a mí siempre se me olvidan los nombres de las personas. Hay un filósofo pensador de fotografía muy importante en Francia que dice que la buena fotografía no es porque es buena, es por la emoción que te hace estallar. Entonces, puedes tener una fotografía que para ti es buena, pero ¿por qué es buena? Porque de ahí en adelante tienes emociones, ideas, tienes todo un mundo que, bueno, que se traduce en palabras en general. Tiene que traducirse en palabras, a menos que hagas otra fotografía, no. La idea no es esa. La idea es que a partir de esa fotografía te han venido muchísimas ideas, muchísimas emociones que vas a traducir en palabras. Y por cierto, eso no es un libro, lo que yo hice de Nueva York, eso fue una exposición, eso es un proyecto fotográfico. Y sí, yo escribo abajo, pero yo no escribo lo que está pasando en la imagen. Yo escribo lo que esa imagen me está haciendo pensar, que a lo mejor no tiene nada que ver con la imagen. Entonces, eso es lo importante de la fotografía, justamente. La emoción que te impulsa a tener ideas, a tener pensamientos, a tener... Bueno, Sí, De ahí que la fotografía es demoníaca, entonces. la imagen habla. la imagen habla, Empuja. no, pero es que para niños es muy importante justamente en las escuelas. Hay tu amigo, ¿cómo se llama? El de Maracay. Wilson Prada. Prada. Wilson Prada era profesor de escuela y él usaba la fotografía con los niños para hacerlos hablar, para hacerlos expresarse con la fotografía. Porque ese es un medio expresivo muy importante, muy intenso, no importante, intenso, que te viene a partir de esa foto una cantidad de otras ideas, pensamientos, palabras, emociones. Bueno, eso es lo que pienso. Sí, No, sí. sí, es precioso. Yo creo que es así, la imagen como incidiendo directamente adentro, así llega la imagen. No, La imagen sí, pero la se imagen coloca. que te explota para afuera. Por eso también muchos teóricos hablan de la alfabetización visual, que aprendamos a leer y escribir en términos visuales y no solo escriturales, ¿no? Eso en una sociedad como la nuestra, que está tan saturada de imágenes que nos acechan por todos lados, a veces cuáles son esas imágenes que logran perdurar o que logran captar nuestra atención y ya como espectadores, cómo saber decodificarlas. Entonces hay muchos teóricos trabajando el tema de la alfabetización visual como una analogía o como un campo que toma, que bebe de las aguas de la alfabetización en términos tradicionales. Y ahí yo creo que hay otra vez un punto de encuentro. Buenísimo. Bien, yo quiero tocar un último punto aquí para cerrar, ya que el tiempo apremia, María Teresa. Y voy a citar lo siguiente. En Latinoamérica tienes que ocuparte de los indígenas. Son parte de nuestra historia y nuestra geografía, dice María Teresa Bulton en las conversaciones que hoy nos convocan. Y lo dice con propiedad porque María Teresa misma se zambulló en el mundo indígena a través de la investigación de las fotografías que se han hecho en el sur de nuestro país, investigación que dio como resultado su libro anterior, A un secreto sobre un secreto. Estamos hablando de los originarios contemporáneos, una mirada fotográfica, homenaje a Bárbara Brandley. Cuéntanos, María Teresa, de este bellísimo libro que también, a propósito de él,
ahí se está realizando una exposición en el Centro Cultural de Lucap, Joana. ¿Cómo se gestó este libro? ¿Cómo nació, María Teresa, tu inquietud por los indígenas y qué has aprendido, ¿no?, de este mundo Bueno, arcaico y mágico? bueno, a mí las ideas me vienen de repente. Un día me despierto y pienso en algo y es una idea y la puedo desarrollar. No es algo que de poco a poco, no es ¡bom! Me vino la idea de los indígenas y dije, se puede tratar a los indígenas de diferentes maneras, ¿no? Antropológicamente, históricamente, en fin, artísticamente, pero pensé en lo que más interesante es hacer entrevistas a fotógrafos que han tenido contacto más o menos recién, o sea, más o menos intensos, digamos, con los indígenas. Y a partir de esas entrevistas, hacer ese mundo indígena que yo no conocía, que no tenía la menor idea, nunca tuve. Eso y Ítala Scotto, mi amiga, que sí conocía mucho más el mundo indígena, que fue como una tutora un poco mía de ese trabajo. Entonces se hizo ese libro. Después, originarios contemporáneos, porque justamente originario es origen, que puede ser exótico o puede ser muy bello como los de Bárbara Brandley. Pero esos indígenas ya viven algunos, muchos, en ciudades, en pueblos, ya no son indígenas de la selva, pues. Entonces, esa mezcla, por eso hay en ese libro indígenas que juegan fútbol, que como lo hizo, lo trabajó Edgar Moreno, en fin, ese pase del indígena que nosotros pensamos que son, a ese paso del indígena más contemporáneo, porque más asimilado, pues, ¿no?, al mundo que se vive. Joana, ¿qué nos cuenta de la exposición? Ajá. Sí, quería agregar eso desde cómo surgen las ideas, porque cómo surgió esta, Así es otra. cómo surgió esta exposición. Para mí quizás es la parte más bonita, no como investigadora, sino como mujer y como ser humano, porque Ítala Scotto y María Teresa Bulton nos visitaron un día en la UCAP, en el Centro Cultural, y debo decir como paréntesis que tenemos ahora 2 salas dentro del Centro Cultural dedicadas exclusivamente a la fotografía. Entonces, para mí era muy importante mostrarle a María Teresa Bulton, siendo la referencia que es, estos 2 nuevos espacios dedicados exclusivamente a la fotografía, así con orgullo, ¿no? Y María Teresa e Ítala voltearon la mirada hacia la sala de arte digital. Entonces yo me sentí un poco como, ¿qué pasó aquí? Y fue porque se imaginaron en la sala de arte digital una exposición a su amiga Bárbara Brandley, porque además Ítala y María Teresa para verla conocieron, fueron amigas. Entonces Ítala nos dice, es que yo tengo una entrevista inédita que le hice a Bárbara en su jardín semanas antes de que ella falleciera. Y entonces nos imaginamos toda la exposición. Hemos hablado aquí esta mañana varias veces de la palabra epifanía. Fue eso, nosotros volteamos y en las pantallas y en las salas, son 2 salas, la de fotografía que se llama Fotocontacto y la de arte digital, imaginamos el trabajo de Bárbara como un homenaje de sus amigas, pero también hicimos una relectura en función de lo que acaba de decir María Teresa, de lo contemporáneo. Los indígenas han pensado mucho la relación con el cosmos, las respuestas en el universo. El trabajo de Bárbara se llama Hijos de la Luna, y entonces lo vinculamos ya desde la investigación y desde la curaduría con las imágenes recientes que nos acaba de arrojar el telescopio espacial James Webb y que nos muestra cómo pudo haber sido ese momento inicial de creación, de origen, esa explosión cósmica. Entonces fue muy lindo porque en ese espacio imaginamos toda la exposición
Y María Teresa, con su experiencia y con su habilidad, pudo conectar todas las voluntades. Hablamos con Carolina y Fernando Echeverry, que tienen la colección de Bárbara Brandly. Por supuesto, creyeron en el proyecto. La Embajada de Suiza, porque Bárbara es de origen suizo. Por supuesto que en la universidad. Entonces, fue muy lindo el recorrido de esta idea, que bueno, ya está abierta al público, va a estar hasta mayo. Y luego la parte digital, Baucap Guayana, que también es un nicho importantísimo para mostrar este trabajo, que tiene como valor agregado, creo yo, que muestra videos, hojas de contacto de Bárbara. Conocemos también el proceso, las fotos quizás, Susana, quizás los especialistas en la imagen, las fotos de Bárbara, es ese portafolio de Hijos de la Luna que muchos hemos visto y que muchos reconocemos, y es bellísimo, no tiene desperdicio. Pero tiene este añadido de los videos documentales que la misma Bárbara hizo, y es de verdad maravilloso. Le incluimos música. Bueno, es una experiencia sensorial completamente diferente, y bueno, estamos muy emocionadas con esta exposición, que ha tenido muy buena receptividad porque es otra mirada sobre la obra de Bárbara y sobre los indígenas contemporáneos. Y sobre el universo. Sí, Además. y esa vinculación con el universo. Y bueno, se llama Orígenes y Originarios. Este es el catálogo. Bueno, tendremos que organizar excursión, muchachos, a Loca para ir a ver esa maravilla de Hay que muestra. ir a Yo lo tengo verlo, en sí, agenda, señor. sí. ¿Hasta cuándo quedará para saber el tiempo? Hasta el 5 de mayo está aquí en Caracas, y luego la versión digital va a Ucá, Guayana, que también tiene una conexión natural interesantísima con el tema indígena. Pero bueno, más que bienvenidos, y todos los oyentes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde está la exposición, que además dialoga con otra gran exposición que está ahorita del maestro Régulo Pérez, que trata el tema del Orinoco. Entonces son dos exposiciones que están allí en un diálogo complementario bellísimo, realmente muy bello. Estupendo, María Teresa, Joana. Bueno, y nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy. Queríamos agradecerles. Estupendo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes por interesarse por Claro. el libro y por la fotografía, y bueno, a la orden por acá.